¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un lugar del que no sabes cómo salir? Donde cada día es una lucha, pero no sabes contra quién estás peleando realmente. Hoy quiero contarte mi historia. Una que empezó como un sueño, pero que terminó siendo mi peor pesadilla. Y también cómo encontré la fuerza para escapar y recuperar mi vida. En este video te llevaré conmigo a través de los momentos más oscuros de mi vida. Pero también quiero mostrarte que siempre hay esperanza. Porque aunque me costó años darme cuenta, aprendí que, incluso en las peores tormentas, siempre hay una salida. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrí al final de mi viaje no solo cambió mi vida, sino que también podría ayudarte a cambiar la tuya. Y si te gustan historias como esta, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo experiencias que pueden inspirar y transformar vidas. Todo empezó de forma tan inocente, tan normal, que nunca imaginé en lo que se convertiría. Yo era joven, soñadora, y quería encontrar ese amor que te prometen en las películas. Cuando lo conocí, parecía perfecto. Sus palabras eran dulces, sus promesas infinitas, y su atención me hacía sentir especial, como si por fin alguien me hubiera visto realmente por quien yo era. Al principio, todo era maravilloso. Salíamos juntos, hablábamos por horas, y sentía que había encontrado a mi compañero ideal. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había señales. Señales pequeñas, sutiles, casi invisibles, que mi corazón ignoró porque estaba demasiado ocupado creyendo en el cuento de hadas. Recuerdo claramente la primera vez que me hizo sentir que no era suficiente. Fue un comentario sencillo, casi casual. Algo como, ¿de verdad te vas a poner eso? Parecía una crítica pequeña, incluso inofensiva. Pero me hizo dudar. En lugar de decirle lo que pensaba, simplemente lo cambié. No quería decepcionarlo, no quería arruinar lo que teníamos. Lo que no sabía en ese momento era que esas pequeñas dudas, esos comentarios casi imperceptibles, eran el comienzo de algo mucho más oscuro. Las cosas empezaron a cambiar lentamente, casi sin que me diera cuenta. Un día todo parecía normal y al siguiente algo ya no encajaba. Recuerdo una tarde en particular, había hecho algo que creí que le agradaría, algo simple, como preparar su comida favorita. Pero en lugar de agradecérmelo, me miró con frialdad y dijo, ¿por qué siempre haces las cosas a tu manera? Me reí nerviosa, pensando que era una broma, pero no lo era. Su expresión, esa mirada dura, me dejó helada. Fue en ese momento que sentí la primera grieta, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Pero decidí ignorarla porque ¿quién quiere pensar que la persona que amas podría herirte? Después de ese día, comenzaron los silencios. Esos silencios largos y pesados que llenaban la habitación como si cada palabra pudiera romper algo. Cuando trataba de preguntar qué pasaba, me decía, nada, estás exagerando. Siempre haces un drama por todo, y yo le creía. Pensaba que tal vez el problema era yo, que tal vez necesitaba ser más paciente, más comprensiva. Así que traté más fuerte. Hice todo lo posible para mantener la paz, aunque cada vez me sentía más pequeña, más invisible. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Pero aún no sabía qué tan mal estaban las cosas. No sabía que ese comentario frío y esos silencios eran solo el principio de algo mucho peor. Los días se volvieron más pesados, como si cada amanecer trajera consigo una nueva forma de demostrarme que no era suficiente. Sus críticas ya no eran sutiles, eran directas, implacables. Eres demasiado sensible, me decía cuando yo intentaba hablar de cómo me sentía. Otras veces, era un simple no sabes hacer nada bien, dicho con un tono casual como si no importara, pero a mí me destrozaba por dentro. Comencé a alejarme de mis amigos y mi familia. Él siempre tenía una razón para cuestionarles. No creo que esa persona sea buena para ti, me decía. Ellos no entienden nuestra relación y yo, confundida y agotada, dejé de contestar mensajes, de buscar apoyo. Pensaba que, si me enfocaba solo en nosotros, todo mejoraría, pero no mejoraba. Nunca mejoraba. Los momentos en que se mostraba amable o afectuoso eran cada vez más raros y siempre venían después de los peores días. Como si fueran una tregua, lo siento, tuve un mal día en el trabajo, decía. O tú sabes cómo soy, pero te quiero. Y esas pocas palabras eran suficientes para que yo volviera a creer. Creía que tal vez podía cambiar, que yo podía ayudarlo. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a quebrarse. La duda ya no era algo pasajero. Era una sombra constante. Y cada vez que él me hacía sentir pequeña, una parte de mí quería gritar, pero la otra seguía preguntándose si era yo la que estaba equivocada. ¿Era posible que todo esto fuera mi culpa? Recuerdo claramente el día en que todo llegó a un punto crítico. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. Había preparado la cena y lo estaba esperando, pero cuando llegó, algo en su mirada me heló. Estaba enfadado, pero no entendía por qué. Pregunté qué pasaba y lo único que obtuve fue un estallido.
Gritó cosas que ni siquiera puedo repetir, palabras que parecían diseñadas para romperme. Intenté defenderme, intenté explicarle que no entendía que había hecho mal. Pero cuanto más hablaba, más se enfurecía. Su voz se alzaba, mientras la mía se apagaba. En ese momento me di cuenta, no importaba lo que hiciera o dijera, nunca sería suficiente para él. Esa noche, mientras me sentaba sola en la oscuridad, algo dentro de mí comenzó a despertar. Era una pequeña chispa. Una voz débil que me decía, esto no está bien. Esto no es amor. Pero esa chispa no duró mucho. A la mañana siguiente, me pidió disculpas como siempre lo hacía. Es que estaba cansado, dijo. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Y, como siempre, yo asentí. Quería creerlo. Quería aferrarme a esa versión del que me había enamorado. Pero esa versión ya no existía. O tal vez nunca existió. No lo sabía. Sin embargo, esa chispa no se extinguió del todo. Aunque pequeña, seguía ahí. Y aunque aún no tenía las fuerzas para cambiar mi situación. Empecé a preguntarme si había algo más allá de esta vida que estaba llevando. Sí merecía algo mejor. Pero el miedo todavía era demasiado fuerte. Miedo a lo desconocido, miedo a estar sola, miedo a equivocarme. Fue un día común cuando todo cambió. No hubo una gran pelea, ni un momento explosivo. Solo estaba yo, sola en casa, viendo mi reflejo en un espejo. Pero lo que vi no era la persona que recordaba. Mis ojos estaban apagados, mi rostro cansado y en mi pecho sentía un peso que apenas me dejaba respirar. Me quedé mirándome durante largos minutos hasta que esa chispa, la que creí que se había apagado, se encendió con fuerza. Por primera vez en años me pregunté qué pasaría si me fuera. ¿Qué pasaría si dejara de tener miedo? Y aunque esas preguntas eran aterradoras, también eran emocionantes. Empecé a imaginar una vida diferente. Una donde no tuviera que caminar sobre vidrios rotos ni dudar de cada palabra que decía. Una donde pudiera volver a ser yo. Ese mismo día encontré el valor para hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a una amiga. Fue difícil al principio. No sabía cómo explicar lo que estaba viviendo sin sentir vergüenza. Pero apenas le conté la primera parte, ella no me juzgó. Me escuchó, y por primera vez alguien me dijo las palabras que necesitaba escuchar. No estás sola y no mereces vivir así. Esa conversación fue el empujón que necesitaba. No solucionó todo de inmediato, pero plantó una semilla. Poco a poco, empecé a buscar ayuda, a planear mi salida. Empecé a guardar dinero en secreto, a imaginar un lugar al que pudiera ir. Cada pequeño paso me daba un poco más de fuerza, un poco más de esperanza. Pero sabía que no sería fácil. Aún había un último muro que debía atravesar, enfrentarme a él y decirle que me iba. El día que decidí irme, llegó más rápido de lo que imaginaba. Todo estaba listo, una pequeña maleta escondida bajo la cama, suficiente dinero para los primeros días y el apoyo de esa amiga que me había prometido que estaría conmigo, pasara lo que pasara. Pero aún así, mientras esperaba que él volviera a casa, el miedo me paralizaba. ¿Qué haría si intentaba detenerme? ¿Si me convencía otra vez de quedarme? Cuando escuché la puerta abrirse, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entró como cualquier otro día, con esa mezcla de indiferencia y control que había llegado a reconocer también. Pero esta vez yo era diferente. Lo enfrenté con una tranquilidad que ni siquiera sabía que tenía. Me voy, le dije, con la voz más firme que pude reunir. Al principio, no me creyó. Me miró como si fuera una broma. Pero cuando vio mi maleta, junto a la puerta, algo en su expresión cambió. Primero intentó manipularme, como siempre. No puedes sobrevivir sin mí, dijo, con esa voz que tantas veces había quebrado mi confianza. Luego, el enojo tomó el control. Gritó, me culpó, me lanzó palabras que dolieron como dagas. Pero esta vez algo en mí se había roto. No de la manera en que él quería, sino de una manera liberadora. Cada palabra suya me hacía más fuerte, más segura de que estaba tomando la decisión correcta. Finalmente, cuando vio que no iba a cambiar de opinión, se rindió. Salió de la habitación, dejando atrás un silencio que, por primera vez en años, no me asustó. Tomé mi maleta, crucé esa puerta y, con cada paso que daba hacia la libertad, sentí como el peso en mi pecho se hacía más ligero. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que respiré profundamente, como si el aire fuera realmente mío. Cuando crucé la puerta de esa casa por última vez, no solo dejé atrás un lugar físico, sino también a una versión de mí misma que había estado atrapada en el miedo. No voy a mentir, los primeros días fueron difíciles. Había momentos en los que dudaba, en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que esa voz regresaba, recordaba algo, el silencio de esa casa ya no era mi prisión. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Volví a contactar a mis amigos, a mi familia, a todas esas personas que me habían estado esperando con los brazos abiertos. Empecé a trabajar en mí misma, en mi autoestima, en entender que lo que viví no fue mi culpa.
La terapia fue una parte fundamental porque me ayudó a comprender algo que siempre había ignorado: merezco amor, pero no a costa de mi propia dignidad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo una historia de dolor. Veo una historia de fuerza, de resistencia y sobre todo, de esperanza. Porque incluso en los momentos más oscuros, esa pequeña chispa en mi interior nunca se apagó por completo. Fue esa chispa la que me salvó y es la misma que me lleva a compartir mi historia contigo. Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no estás solo. Hay personas dispuestas a ayudarte, a escucharte. Y si necesitas una señal para dar el primer paso, déjame ser esa señal. Mereces una vida llena de amor y paz, no de miedo y dudas. Gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme. Si esta historia te tocó de alguna forma, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal. Juntos podemos llevar más historias como esta a quienes las necesiten, porque nunca es tarde para empezar de nuevo.